La captura de Nicolás Maduro ha generado un ambiente de incertidumbre no solamente al interior de Venezuela, a nivel regional, sino que en todo el mundo. Bueno, queremos analizar el escenario, esta nueva configuración mundial. Estamos con Felipe Vergara, analista internacional de la Universidad Andrés Bello, para hablar de esto. ¿Cómo estás, Felipe? Gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenos días, Gonzalo. Muchas gracias por la invitación. A ver, ¿cómo analizas a estas alturas, con los hechos ya conocidos, con las múltiples señales que se están dando, lo que tiene entre manos Estados Unidos, además del petróleo? ¿Esta es una cuestión de control geopolítico? ¿Esto, más allá de Venezuela, es una respuesta ante China y Rusia? ¿Cómo lo ves? Mira, es un escenario complejo y muy cambiante. Conocemos al presidente Trump y la verdad nos sorprende muchas veces con sus distintos análisis y reflexiones, lo que lo hace más complejo de poder interpretar. Inicialmente tenía la opinión de que las formas no eran las adecuadas, esto de una intervención en un país autónomo, pero el fondo era lógico. Es decir, había que terminar con la dictadura de Maduro. Uno esperaba que por vías diplomáticas o democráticas o respetando el derecho internacional, lo que no se cumplió, pero que con esto iba a haber un cambio en Venezuela. En el transcurso de los días ese cambio no ha venido. Entonces, el fondo se ha quedado un poco dubitativo en mi caso. Sigo en contra de las formas, pero el fondo, eh, esta justificación de un tema democrático, la justificación del narcotráfico, pasaron a segundo plano y todo se concentró en los recursos minerales que tiene Venezuela, particularmente el petróleo, ¿no? Y se transforma, como bien dice también Gonzalo, en un tema geopolítico, tema de poderes. Hoy día hay un gallito entre países poderosos, Estados Unidos, China, Rusia en menor medida, la India perfectamente puede meterse y se está viendo, bueno, cómo se reordena, pareciera, el mundo de acuerdo a a estas potencias. No por nada Estados Unidos, el presidente Donald Trump dice que este es su hemisferio, o sea, asume que todo lo que pasa en Norteamérica y en Sudamérica es parte de la mirada de Norteamérica, y eso complica aún más el escenario y lo deja muy incierto a futuro. Sí, a ver, partamos por el tema de Venezuela. Donald Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio, han ambos descartado elecciones en el corto plazo o pronto en Venezuela. Han dejado completamente al margen a la oposición, a Corina Machado, a Edmundo González, ultra relegaron. Pasaron a la fila de Juan Guaidó y otros, y que a Leopoldo López. Varios opositores en su momento lideraron la oposición al mando. Según ¿no será que a Donald Trump le conviene precisamente una cúpula de esta naturaleza, mantenerla bajo control, que mantenga las Fuerzas Armadas bolivarianas en control, de manera de tener una estabilidad rápida que le permita echar a andar el negocio petrolero, que es lo que le interesa? Porque a lo mejor con una elección, con la entrada en democracia nuevamente de Venezuela, ya el control no lo podría tener tan directamente si es que maneja realmente a lo que quedó el chavismo. Sí, claro, tú bien dices y das los nombres de varios líderes venezolanos del último tiempo, todos ellos apoyados en su minuto por Estados Unidos. O Claro. sea, la misma Corina Machado y González, el Mundo González, fueron apoyados y fueron defendidos por Estados Unidos, pero en esta eventual transición, que ni siquiera sabemos, porque como tú también planteas, Gonzalo, acá se cambió a Maduro por Delcy Rodríguez, pero la cúpula chavista sigue intacta. O sea, aquí no se ha modificado nada. Venezuela no ha cambiado un ápice de la semana pasada hasta ahora, salvo quien lidera, que posiblemente tenga o vaya a tener negociaciones con el gobierno norteamericano.
Pero todos los líderes han pasado a un segundo plano, han tenido una menor relevancia, porque posiblemente no le permitirían a Estados Unidos avanzar en sus intereses económicos con Venezuela, como sí lo pueden avanzar con una dictadura como la que hoy día se está viviendo en ese país. Y en esa línea le conviene tener al régimen venezolano, pero ahora controlado ya por él tras bambalinas. Claro, esa es la impresión que da y levanto ese punto de vista hipotético. Claro, Porque... Sí, sí, sí. y te lo complemento porque se ha comparado mucho con lo que fue Panamá, Mm. ¿cierto? Que fue la última, en teoría, invasión exitosa que tuvo Estados Unidos, porque Irak y Afganistán, la verdad, que fueron bien fracasos. Mm. Pero en Panamá sacaron al dictador Noguera y pusieron inmediatamente a quien había ganado la elección que no había sido reconocida por Noguera, ¿no? Entonces instalaron al presidente. Aquí lo lógico, bajo esa mirada, es sacaron a Maduro y ponen a González, que fue el presidente legítimamente electo. Pero no pasó, entonces ya ni siquiera es de Panamá, que era con lo que uno pudiese No. eventualmente compararlo. Lo que pasa es que da la impresión que, claro, si hubieran puesto a González o, por ejemplo, a Corina Machado para liderar un periodo de transición momentáneo y luego llamar otra vez a elecciones, Estados Unidos pierde el control, po. Porque en Claro, o si definitiva, hubiesen dicho, claro, le abriría la puerta al retorno a la democracia y bueno, eso significa autonomía. En cambio, claro, si y esto, deja viva a la cúpula chavista, que prácticamente es como que todo hubiera quedado igual, pero parece que no todo queda igual, po. El claro, uno control esperaba, de Trump se sigue ejecutando y él dijo, Venezuela está, está en mis manos. O sea, ha hablado súper derechamente. Quiero comentarte otro factor que tiene que ver con lo que hablábamos del control energético. Fíjate que, bueno, Estados Unidos ha andado persiguiendo los buques cargueros que salen de Venezuela con petróleo. Ha capturado buques y algunos de esos buques, sobre todo en el Atlántico, han cambiado su bandera de venezolana a rusa. Bueno, y anda dando vuelta un petrolero que hizo eso, que tiene la bandera rusa. El carguero petrolero que salió desde Venezuela es el Marinera, ex Bella 1. Y resulta que en este instante la agencia Reuters está publicando fotografías, al menos, de Estados Unidos aterrizando en helicópteros en la captura de este petrolero. El tema es que Rusia acaba de enviar en las últimas horas un barco para escoltar a ese buque y protegerlo de un asalto y una captura y un submarino nuclear. ¿Se puede poner color de hormigas esto? se puede poner sensible. El mundo ya está sensible. O sea, lo de las aranceles primero golpeó a varios países, entre eso también a China. La guerra de Ucrania y esta mirada dubitativa que tiene Estados Unidos de que un día sea buena con Putin y después al día siguiente sea buena con Zelensky, también ha generado ciertas suspicacias. Podría pasar lo que ha pasado, lo que pasó en Corea en la década del 50, el siglo pasado, en que las potencias se pelean en un país intermedio, como era Corea o como puede ser Venezuela. Habría que ver si las banderas realmente son de qué país de ese carguero, pero si Rusia exige que ese petróleo y que ese territorio es ruso porque tiene bandera rusa y lo logra demostrar, no puede intervenir otro país ahí y claro, se podría armar un conflicto. Nunca los conflictos se arman entre las grandes potencias, siempre buscan intermediarios para mostrar su poderío. Cuando Trump dice ayer también que se va a hacer de 30 millones y 50 millones de barriles de petróleo, que De eso Venezuela. va a ser beneficio para Venezuela, claro, para Venezuela y para Estados Unidos, en desmedro de China y Rusia, también les está dando un mensaje de que Venezuela, que es su principal importador de petróleo, es China y es Rusia,
ya no van a poder tener este petróleo. Y ahí vuelve a surgir un conflicto bélico producto de un conflicto económico, como en la mayoría de los casos. El caso Kuwait no es más que un ejemplo de eso mismo. Sí, claro. Y fíjate que por las noticias que siguen apareciendo, mira, esto minuto a minuto, es increíble cómo el gobierno de Donald Trump no nos deja pestañear. Ayer ya se empezó a hablar que dentro de todo este control del petróleo, Estados Unidos ya deja rápidamente de hablar de Venezuela, sino que empieza a hablar de Groenlandia y el Ártico. Y de su interés en la presencia de chinos y los buques rusos exploraciones de manera masiva en el Ártico. Hay muchos yacimientos de petróleo y habla de querer apropiarse de Groenlandia, que está bajo la jurisdicción de Dinamarca. Dinamarca ha dicho, a ver, momentito, si Estados Unidos hace esto, se acaba la OTAN y las cosas se ponen de otra forma. Pero fíjate que entre los caminos los laberintos de fórmulas que escoge Estados Unidos, como las que esgrimió para entrar a Venezuela, acaban de comunicar lo siguiente. La Casa Blanca reactivó la polémica por Groenlandia luego que el secretario de Estado Marco Rubio confirmó que Donald Trump evalúa no invadir Groenlandia, comprar el territorio, pese al rechazo de Dinamarca, de las autoridades groenlandesas y de los líderes europeos. Mira, como buscando también los recovecos, las orillas legales para en definitiva lograr propósitos geoestratégicos. Sí, es sensible. Groenlandia tiene la ventaja de que pertenece a Dinamarca. Dinamarca pertenece a las Naciones Unidas y a la OTAN. Eso le da ciertas espaldas, pero bajo ese criterio, eventualmente puede intervenir otros países con justificaciones varias. Si ya se sabe que el cartel de los soles, el mismo Departamento de Estado norteamericano lo dijo ayer, no tenía la estructura suficiente como para ser definido como cartel. Claro. Por ende, posiblemente a Maduro no se le puede acusar de ser el líder del cartel de los soles. Se le puede acusar de cualquier otra cosa. Pero eso ya se cae y si la intervención no es por la vía, en el caso de Venezuela, también por la vía diplomática. Dice que si no se vota por su candidato, él va a quitarle el apoyo. Cuando dice que si no se vota por los candidatos en Argentina, él no va a prestar los beneficios. Está también haciendo un tipo de fuerte intervencionismo que no es habitual, ¿no?, en los presidentes y que es riesgoso. En el caso chileno, ¿qué pasa si en algún minuto dice Chile no le puede vender más cobre a Chile, nuestro principal socio? Y si le vende va a tener sanciones de X, Y tipo, o lo mismo con el litio. Nos deja en una situación compleja y pareciera que ese es el modelo que está jugando el presidente. Sí, detengámonos en ese punto. A ver, yo dificulto porque en Venezuela, además del petróleo, que queda claro que es el principal motivo, Estados Unidos también tenía que poner nuevamente un pie y clavar la bandera en Sudamérica porque se le estaba metiendo el oponente, ¿no? Y la otra potencia de manera muy notoria en Sudamérica. Y estamos hablando de China, que sin hacer invasiones en términos bélicos, sí comenzó rápidamente a aumentar de manera legítima su nivel de influencia económica, inversiones dentro de nuestros territorios en el Cono Sur. O sea, la presencia de compañías chinas en áreas estratégicas no es un misterio ni es algo escondido y es cada vez más importante. Acá en Chile generadoras, empresas de transmisión eléctrica, la construcción del metro, están con participación de capitales chinos, dando el ejemplo más burdo, pero ojo con eso, en Chile no existe un rincón ni un pueblo que no tenga un mall chino.
y aunque parezca broma, esos malls chinos y esos empresarios también reciben una fuerte subvención del Estado chino para desarrollar estos negocios. Y ojo que también, como una hormiguita, comienzan a tener una influencia trascendental dentro de los comercios locales. Bueno, hay razones suficientes para frenar el avance chino. Yo creo que una invasión de Estados Unidos a Chile para quitarnos el cobre, creo que no es posible porque no tenemos tantas razones como el narcotráfico, producción de coca y otras que podría esgrimir Estados Unidos como razón. Pero sí tienes razón, pues con el asunto de los aranceles. O sea, Trump habría exigido, según los medios a esta hora, a Venezuela que corte 100% los lazos con China y Rusia y se asocie solamente con Estados Unidos en materia de petróleo. Ahora, la pregunta es si países como el nuestro, absolutamente dependientes, con un comercio abierto y exportadores de materias primas, si Trump nos obliga a dejar de venderle cobre a China, ¿qué pasa con Chile? El escenario es muy complejo. China se ha metido con todo, como tú bien dices, y a veces de manera un poco casi fraudulenta, porque hacen dumping, o sea, entran con precios menores a los costos de producción. Pasó con el acero y terminó quebrando Huachipato. Y eso lo hace y después estabiliza, y claro, es un descontrol, pero por lo menos genera cierta competitividad. Lo que sucede con Trump es a veces un poco más complejo, porque te impone, ¿estás conmigo o estás contra mí? Y ese escenario es muy arriesgado para Latinoamérica en particular. O sea, él realmente, bajo la doctrina Monroe, que él actualizó y la llaman ahora la Donroe, claro, realmente cree que Latinoamérica es el patio trasero de ellos. Y por ende pueden hacer y deshacer lo que quieran. Y hay presidentes que le rinden pleitesía a cambio de beneficios económicos, favores políticos, etcétera. Pasó con Nicaragua, que liberó a un narcoterrorista que fue presidente de Nicaragua, que estaba acusado y preso en Estados Unidos por tráfico de droga. Lo libera y lo devuelve a Nicaragua, donde salió electo el presidente que Donald Trump quería y que se afina a este, eh, a este narco expresidente. Entonces, va metiendo sus tentáculos Estados Unidos de una manera poco convencional, por ponerle ¿Poco un término. convencional o brutalmente sincera? Porque Estados Unidos en la historia ha impuesto sus términos muchas veces, y las grandes potencias también, cuando existía el colonialismo, el imperio, las monarquías, desde tiempos de cientos y cientos de años, los poderosos han impuesto sus términos en todas partes. Lo que pasa es que aquí lo están haciendo, o Donald Trump tiene un estilo que es poco cariñoso o es extremadamente rudo, ¿no? Extremadamente sincero. Claro. Es sincero, lo que pasa es que desde la mirada internacional hay ciertos ritos diplomáticos que se cumplen o que se debieran eventualmente cumplir. Trump no los cumple, ¿no? Y eso lo hace, claro, lo hace muy sincero, muy franco en lo que busca, en lo que quiere, y cuando Marco Rubio dice lo que el presidente dice, lo hace, claro, es una amenaza para varios países. México, Colombia, en primera línea, por ejemplo. También Brasil, recordemos que a Brasil le advirtió que si tomaba preso, al final no ha pasado nada hasta ahora, pero si tomaba preso a Bolsonaro, iba a tener sanciones por parte de Estados Unidos. Entonces, se mete en la política local. Y eso es algo que habitualmente eh, no pasaba, o no pasaba tan evidentemente. Sabemos Claro. que la CIA se metió en el golpe, sí, Mm. pero nunca salió Nixon a decir hay que hacer un golpe de Estado en Chile. Pero sabes Era que, un poquito más piola. sí, mira,
por favor corrígeme si me equivoco o a lo mejor estoy siendo demasiado básico en mi análisis o lo que te voy a plantear. Acá ha habido una profunda crítica a la validez de tener Naciones Unidas o no, de tener Organización de Estados Americanos o no, cuando en los grandes conflictos o en este tipo de cosas no tienen pito que tocar o más allá de declaraciones de principio y cuñas y tweets, no pasa nada. ¿Ah? Y para muchos por eso tal vez llegan los Trump o si no sería otro que finalmente descabeza al menos parcialmente un régimen, con sus intereses por supuesto, pero finalmente saca un dictador. Dicho eso, el tema es que hoy día miramos a Trump como, claro, una persona brutalmente franca, espantosamente sincera. Pero el problema es que la diplomacia en la historia reciente se ha ido transformando en un absoluto cantinfleo. Y en un cantinfleo a veces bien mentiroso. A ver, yo no digo que China tiene sus problemas, tiene sus virtudes, tiene sus defectos, su sistema de régimen en la administración de su república es de control total, pero resulta que es más capitalista que Estados Unidos. Pero cuando tú le preguntas a los críticos de los derechos humanos, bueno, ¿y China? Y la diplomacia empieza con el cantinfleo, po. No, lo que pasa es que sí, lo que pasa es que entonces, claro, porque dependemos económicamente de China. Entonces, creo que el sistema diplomático, el sistema mundial que nos rigió, se transformó en cantinflas. Es muy difícil que los organismos internacionales hoy día tengan el peso que uno esperase que tuviesen, que puedan ser mediadores en estos conflictos, porque las grandes potencias, la verdad es que no participan de estos organismos, tienen derecho a veto en estos organismos, Claro. y si no les gusta lo que se plantea, simplemente lo vetan o no lo aceptan. O sea, el caso chino, la atropello de los derechos humanos es evidente, es una dictadura también evidente. Sin embargo, me acuerdo un candidato presidencial que criticaba mucho a Cuba y a Venezuela cuando le preguntaban por China, decía, bueno, es que ahí es distinto porque hay intereses creados, hay intereses económicos que son fuertes. Y al final nuestros países terminan dependiendo de estos gobiernos, varios de ellos bastante autoritarios, y donde las Naciones Unidas o la OEA, más allá de las Naciones Unidas de los cascos azules y el rol relevante que haga en esos temas, es poco y nada lo que puede hacer ante este tipo de conflictos, porque al final esta es la lucha del más fuerte. Y lo vemos en Rusia, lo vemos en Israel, lo vemos en las Coreas, lo Bueno, vemos ahora en en Venezuela. Venezuela. Claro, son conflictos en que, más allá de lo que diga o no diga las Naciones Unidas o la OEA, en el caso latinoamericano, acá se hacen igual las cosas. Entonces, pasan a ser poco relevantes, lamentablemente, estos organismos cuando no son respetados por quienes los crearon. Pero se podría ya hablar dentro de este nuevo dibujo mundial de un neoimperialismo. Podría hablarse de un neoimperialismo capitalista, claro, porque acá lo que rige al final de todo esto ya no es la colonización propiamente tal de territorios, ya están colonizados todos, es la captación de los recursos económicos para beneficio de un país o de otro. Entonces el colonialismo hoy día hace los recursos económicos, te permito gobernar, juega a gobernar tu país, pero los recursos son míos. Y eso también lo hace complejo, porque al final el que maneja el dinero es el que maneja muchas veces la política, ¿no? Van bastante de la mano. Somos una sociedad en que las clases están bastante delimitadas y quienes acceden al poder generalmente son los que tienen también acceso a mayores recursos.
Bueno, finalmente con lo que te comentaba el control de este buque superpetrolero Marinera que salió desde Venezuela, lleno de petróleo en dirección a Rusia. La Armada estadounidense llevaba casi una semana persiguiéndolo. Los helicópteros han bajado y han tomado el control del barco y Rusia no alcanzó a llegar con su submarino ni con su barco y chao pescado. O sea, en el fondo la capacidad rusa de reacción frente a Estados Unidos es cero. O sea, es impresionante la fuerza bélica que tiene Estados Unidos. O sea, tiene armamento en todo el mundo, en el Caribe tiene pero repleto, la cantidad de fragatas, barcos, es impresionante. O sea, parece que Trump, retórica y de usarse del poder, está ni más ni menos en realidad. Con tecnología de primer nivel, porque puede que Rusia tenga muchos tanques, lo hemos visto en Ucrania, pero tanques, no sé, de la guerra de Vietnam. No tiene, competitivamente, no tiene cómo enfrentar a Los Estados chinos Unidos tampoco, y a Donald Trump. los chinos tampoco. Tampoco, pero tiene una diferencia. Los chinos son 1.200 millones. O sea, en un conflicto militar de escala, ya con territorio y con personas, claro, 1.200 contra Ahora, 250, 280 millones. convengamos que las batallas hoy día ya no son en un campo de No, batalla ni de trinchera. Entonces, si los chinos y los indios se sumaran y tienen 5.000 millones, 10.000 millones de soldados, da lo mismo si hoy día les mandan una lluvia de drones o un misil intercontinental y los revientan en 5 minutos. O sea, en el fondo, lo que fue una ventaja en la guerra convencional de una China con tal cantidad de población, o un Corea del Norte que casi todos son militares, hoy día como que da lo mismo. Entonces, hoy día, ¿es Estados Unidos incontrarrestable? desde el punto de vista de los conflictos convencionales, sí, si entramos a bombas nucleares, que podría ser lo que eventualmente pasase, la verdad es que chuta. El escenario es complejo, yo creo que, espero equivocarme, pero si el conflicto es entre los distintos países, la única forma de contrarrestar es con bombas de destrucción masiva. Y ahí sí que se pone todo color de hormiga porque todos estos países tienen y tienen varias, lo suficiente para destruir a todo el globo. Sí, mira, con todo este contexto parece una visión alarmista, alaraca. El problema es que te lo pregunté tantas veces porque creo en una realidad. O sea, hoy día Donald Trump es realmente, con todas sus letras, el hombre más poderoso del mundo. Estados Unidos es incontrarrestable con cualquier método de fuerza, si es que no es un enfrentamiento nuclear. Es así nomás. Ojalá que, como en la historia reciente de la Guerra Fría, no fue el sistema multilateral el que paró la posibilidad nuclear, fue el miedo. Fue el temor de los mismos que tenían el botón rojo de no apretarlo porque es autoaniquilarse. Ojalá que eso siga pasando, ¿no? Tenía otros líderes que miraban el mundo de manera distinta, tanto en Estados Unidos como en la Unión Soviética de entonces. Hoy día no sé, solo sé que nos quedan 3 años de Donald Trump y todo lo que ha pasado en un año, cumple un año como jurando. Y obviamente preocupa que lo que venga para adelante por esto mismo que tú planteas y que es una preocupación latente en todo el mundo. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Siempre nos ayuda demasiado escuchar los análisis, escuchar las distintas perspectivas ante un problema que, claro, en lo inmediato vemos como algo puntual, algo circunscrito, algo regional, que nos atañe porque también tenemos mucha migración venezolana, pero resulta que empiezas a dar vuelta a páginas y te das cuenta que es algo bastante más grande. Muy buenos días, que tengas una linda jornada.